Después del bautismo de Lidia, Pablo, Silas y Timoteo continúan realizando su trabajo espiritual en la ciudad de Filipos, cosa que les conmina a la cárcel por liberar de un espíritu de adivinación a una joven esclava. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, entre los versículos 19 al 24 leemos lo siguiente. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Permítanme enumerar 3 grandes enseñanzas a través de estos versículos. En primer lugar, que la predicación del Evangelio no está limitada a cosas buenas y favorables. Todo aquel que anuncia la verdad debe saber que con ello hace mucho bien. Pero esto mismo no le conmina para que en dado momento reciba no poco mal. En segundo lugar, que la mejor forma de recibir un mal es haciendo el bien. En Hechos 16:25 Lucas escribe: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas no se afligieron por el mal que habían recibido a causa del bien que hicieron. Por el contrario, perseveraron en hacer el bien. Finalmente, aprendemos que cuando se siembra el bien, por sobre el mal que se recibe, tarde o temprano se cosechará el bien. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, entre los versículos 26 al 30 leemos: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La conversión del carcelero en la ciudad de Filipos es el resultado del bien hecho por sobre el mal recibido. Pablo mismo escribió en Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora bien, 3 principios básicos quisiera resaltar a partir de la conversión del carcelero en la ciudad de Filipos. En primer lugar, quisiera resaltar el despertar del carcelero. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 27, leemos: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Fue cuando el carcelero despertó que advirtió su gran tragedia. Así también sucede con el hombre pecador, quien duerme espiritualmente, ignorando por ello su terrible estado. Pero así como el carcelero fue sacudido por un terremoto, el hombre pecador debe ser abatido con la predicación de la verdad. En Efesios 6:14, el mismo apóstol Pablo escribió: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hoy en día, muchas personas duermen plácidamente como el carcelero de Filipos. Ellos jamás despertarán espiritualmente por la oración o los signos que entonen hombres fieles, como Pablo y Silas lo hicieron aquella noche. Pero cuando venga el terremoto de la verdad, el cual remueva los cimientos de la seguridad en que muchos viven, entonces despertarán a su terrible situación. Al abrir los ojos, el carcelero supo que le esperaba la pena de muerte. Por ello, atentó contra su vida. Pero asimismo, el Evangelio abrirá los ojos del hombre pecador, poniéndolo de frente a su condenación eterna. Pero afortunadamente, la historia del carcelero de Filipos no termina allí. En segundo lugar, aquel hombre escuchó una noticia esperanzadora. En Hechos de los Apóstoles capítulo 16, entre los versículos 28 al 30, Lucas nos escribe: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente esta haya sido la mejor noticia recibida por el carcelero de Filipos a lo largo de toda su vida. Y seguramente ninguna noticia es mejor para el hombre pecador que aquella anunciada por el Evangelio. Si por un lado el carcelero vio su desgracia cuando despertó de su letargo, Pablo trajo paz a su espíritu con la verdad. Asimismo, el hombre pecador es confrontado por el Evangelio, pero también es motivado por él. Leyendo nuevamente Efesios 5:14, Pablo escribe: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El carcelero pidió luz, y la luz le trajo salvación. Así, el hombre pecador necesita la luz de Cristo para que con ella pueda ver en medio de las tinieblas. Finalmente, el carcelero hizo la pregunta correcta. En Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 30 leemos: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pensemos por un momento en las muchas preguntas que pudo hacer el carcelero. ¿Por qué no han huido? ¿Cómo supiste que me iba a suicidar? ¿Quién eres tú, Pablo? Pero antes de todo aquello, el carcelero hizo la pregunta más importante de su vida. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntémonos ahora nosotros, ¿por qué el carcelero hizo aquella pregunta? En primer lugar, porque había despertado a su terrible realidad. En segundo lugar, porque a la par recibió la noticia más esperanzadora de su vida. Y estas dos cosas llevaron al carcelero al cuestionamiento de su persona. Y esto también ocurre cuando el hombre pecador escucha correctamente el Evangelio.
La respuesta del apóstol Pablo es sencilla, directa y posible para el carcelero. En Hechos de los Apóstoles capítulo 16, entre los versículos 31 al 34 leemos: Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si algo tenía que hacer el carcelero para ser salvo, era creer en Jesucristo. Por ello, Pablo y Silas le anunciaron la palabra del Señor a fin de que pudiera ser bautizado, cosa que hizo con su familia aquella misma madrugada. Así también, el hombre pecador debe oír el Evangelio para que con ello pueda llegar a creer en Jesucristo y al reconocer su terrible estado espiritual pueda llevar a cabo el bautismo por medio del cual puede lavar sus pecados. Tal vez la mejor conclusión a nuestra lección del día de hoy es que muchas cosas buenas suceden cuando vienen otras cosas malas. Al final de la narración, Pablo, Silas, Timoteo, el carcelero y su familia, Lidia y los demás hermanos en la ciudad de Filipos se hallaron triunfantes. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 40, Lucas añade lo siguiente: Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué mejor forma de terminar el capítulo? ¿Qué mejor manera de salir de la ciudad para encaminarse hacia una nueva jornada? Esta historia nos comprueba que hacer lo bueno siempre, siempre, siempre será lo mejor. Muchas gracias por su amable atención. El Señor nos continúe bendiciendo. Hasta nuestra próxima lección.